La persistencia del rock progresivo por Khalifa Sané. En abril de 1971, la revista Rolling Stone revisó el álbum debut de una banda con un nombre más adecuado para un bufete de abogados: Emerson, Lake and Palmer. Al crítico le gustó lo que escuchó, aunque no pudo definirlo de todo. Supongo que su periódico local podría llamarlo rock clásico influenciado por el jazz, escribió. De hecho, se estaba adaptando un término para este híbrido de high brown y low brown. La gente lo llamaba rock progresivo o prog rock, un género que intenta demostrar que el rock and roll no tenía que ser simple y tonto, sino que podría ser complicado y tonto. A principios de los años 70, Emerson, Lake and Palmer, junto con varios grupos británicos más o menos afines, King Crimson, Yes y Genesis, así como Jethro Tull y Pink Floyd, pasaron en el lapso de unos años de curiosidades a estrellas de rock. Esto fue especialmente cierto en Estados Unidos, donde los recintos se llenaron de multitudes que pedían más, que era precisamente para lo que estas bandas estaban diseñadas. Los pioneros del rock progresivo adoptaron la extravagancia, instrumentos extraños y letras fantásticas, composiciones complejas y álbumes conceptuales profundos, solos de guitarra y espectáculos en vivo más llamativos. Los asistentes a conciertos podían saborear un nuevo teclado electrónico llamado Mellotron, un cantante vestido como un comandante alienígena tipo murciélago, una alusión a un poema de John Keats y una alegoría filosófica sobre la desaparición de la humanidad. Todo en una sola canción, Watcher of the Skies, de Genesis. En lugar de un guitarrista, Emerson, Lake and Palmer tuvo a Keith Emerson, un virtuoso del teclado, al que le gustaba luchar con su órgano Hammond personalizado en el escenario. Y no siempre ganaba. Durante una actuación particularmente enérgica, fue atrapado debajo del instrumento y tuvo que ser rescatado por roadies de la banda. Quizás esto también fue una alegoría. La mayoría de estos músicos tomaron en serio lo de progresivo en el rock progresivo y creyeron que estaban ayudando a apresurarlo a lo largo de un proceso ineludible, el desarrollo de la música rock, y lo que John Anderson de Yes una vez llamó una forma de arte superior. Incluso más que la mayoría de los músicos, los rockeros progresivos apuntaban a la inmortalidad. Queremos que nuestros álbumes duren, dijo Robert Fripp, el austero científico de guitarra detrás de King Crimson. En un sentido literal, obtuvo ese deseo, aunque el auge del rock progresivo terminó efectivamente a finales de los años 70, dejó una gran cantidad de LPs, que llenaron los contenedores en las tiendas de discos usados durante décadas. Muchas personas que nunca han escuchado esta música reconocerían, sin embargo, algunas de las portadas de los discos. El rock progresivo fue repudiado por lo que vino después: música disco, punk y el género disco punk conocido como New Wave. A diferencia del progresivo, esta música era, respectivamente, bailable, concisa y pegadiza. En la historia de la música popular, como se cuenta convencionalmente, el rock progresivo era, en lo mejor de los casos, un callejón sin salida, y en el peor de los casos, una vergüenza y una advertencia para las futuras generaciones musicales. No te dejes llevar. La mala reputación del género ha sido notablemente duradera, a pesar de que su legado musical sigue creciendo. Hace 20 años, Radiohead lanzó OK Computer, un álbum histórico que era profundamente progresivo, grandioso y distópico, con un sencillo principal de más de 6 minutos de duración. Pero cuando un periodista le preguntó a uno de los miembros de Radiohead si había sido influenciado por Genesis y Pink Floyd, la respuesta fue rápida y categórica: no, todos odiamos el rock progresivo. Es común leer sobre alguna banda que trabajó en la oscuridad, solo para ser descubierta décadas después. En el caso del rock progresivo, la secuencia se ha desarrollado a la inversa. Estas bandas alguna vez se celebraron
y luego la gente comenzó a reconsiderarlo. El colapso del progresivo ayudó a reafirmar la narrativa dominante del rock and roll. Esa pretensión era el enemigo, que el virtuosismo podría ser un impedimento para la autoexpresión honesta, que autodidacta era preferible a clásicamente entrenado. En los últimos 20 años, varios críticos e historiadores han argumentado que el rock progresivo era más interesante y más atento de lo que sugeriría la caricatura. El último es David Way, un hábil reportero político del Washington Post, que también resulta ser un fanático descarado, o más exactamente un fanático semi-avergonzado. Su nueva historia del rock progresivo se llama The Show That Never Ends, y comienza cuando su autor se embarca en un crucero para los fanáticos, protagonizado por algunas de las grandes bandas de rock progresivo de antaño, o lo que queda de ellos. Somos las personas menos cool de Miami, escribe Weibel, y apenas podemos controlar nuestra felicidad. Casi nadie odiaba tanto al rock progresivo, ni tan memorablemente como Lester Bangs, el crítico dispéptico que se veía a sí mismo como un guerrero del rock and roll, luchando contra las fuerzas del alboroto y la falsedad. En 1974 fue a un show de Emerson, Lake and Palmer y quedó perplejo por el arsenal de instrumentos, incluidos 2 gongs de tamaño de una mesa artúrica y los primeros kits de batería sintetizados del mundo. Por la actuación de Emerson y la aparente determinación de la banda de mejorar el rock and roll, Emerson, Lake and Palmer había alcanzado el top 10 tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, con un álbum en vivo basado en su interpretación rimbombante de Pictures at the Exhibition de Mussorgsky. Banks quería creer que los miembros de la banda se consideraban vándalos, profanando alegremente la música clásica. En cambio, Carl Palmer, el baterista, le dijo: esperamos por si acaso y alentamos a los niños a escuchar música que tenga más calidad. Y calidad era precisamente la calidad que detestaba Banks. Informó que los miembros de Emerson, Lake and Palmer se vendieron sin alma, participando en el aturdimiento insidioso de todo lo que era canalla en el rock puro. Robert Christgau, el autoproclamado decano de los críticos de rock estadounidenses, fue en todo caso más arrogante. Estos tipos son tan estúpidos como sus fanáticos más pretenciosos. Sin embargo, la historia de este género vilipendiado comienza con la música popular más aclamada jamás realizada. Si no te gusta el rock progresivo, échale la culpa a los Beatles, escribió un profesor de filosofía llamado Bill Martin en su libro de 1998, Listening to the Future. Una defensa maravillosamente argumentativa del género. Martin es, en su opinión, algo marxista y vio el rock progresivo como un movimiento emancipador y utópico. No una traición a la contracultura de los años 60, sino una extensión de ella. Martin identificó un punto de inflexión musical en 1966 y 1967, cuando los Beach Boys lanzaron Pet Sounds y los Beatles lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que juntos inspiraron a una generación de bandas para crear álbumes que tenían un tema más unificado, pero un sonido más diverso. Usando una orquestación y trucos de estudio, estos álbumes convocaron al placer inmersivo de ver una película, en lugar de la existente emoción de escuchar la radio. Cuando las bandas se propusieron hacer álbumes exitosos, en lugar de singles exitosos, algunos de ellos abandonaron canciones de amor cortas y agudas y comenzaron a experimentar con intrincadas composiciones y letras mitopoéticas. A comienzos de los años 70, el término rock progresivo se aplicaba a una cohorte de grupos de rock and roll que pensaban que podrían estar superando el rock and roll. En 1973, Columbia Records lanzó una compilación doble llamada The Progressives. El delineador señala a los oyentes informados que los límites entre los estilos y las categorías continúan difuminándose y desapareciendo.
Pero este movimiento musical incluso también fue, como subraya Weigel, parroquial. La música juvenil estadounidense y británica había crecido junto desde el momento en que los Beatles llegaron al aeropuerto John F. Kennedy. En 1969 los dos sonidos finalmente comenzaron a separarse. Weigel referencia una entrevista con Lee Jackson, el cantante principal de una banda británica llamada The Nice, la banda anterior de Keith Emerson. La política básica del grupo es que somos un grupo europeo, dijo Jackson. No somos negros estadounidenses, por lo que realmente no podemos improvisar y sentir lo que ellos sienten. Irónicamente, el mayor éxito de The Nice fue una versión instrumental de América, de Leonard Bernstein. En una reflexiva autobiografía del 2009, Bill Bruford, un baterista que fue fundamental para el desarrollo del rock progresivo, señaló que muchos de los pioneros de la música fueron agradables chicos ingleses de clase media, cantando canciones que eran conscientemente británicas. Genesis, por ejemplo, se formó en Charterhouse, un internado venerable en Surrey. El álbum de la banda Selling England by the Pound fue una meditación caprichosa sobre la identidad nacional. Bruford señaló que incluso Pink Floyd, conocida por las sesiones improvisadas de forma libre, y más tarde las epopeyas del rock cósmico, encontró tiempo para grabar canciones como Grantchester Meadows, una suave oda al campo de East England. En 1969, King Crimson, la más rigurosa y vanguardista de las principales bandas de progresivo, lanzó lo que ahora se considera el primer gran álbum del género, un debut extraño y amenazante llamado In the Court of the Crimson King. El álbum utilizó una disonancia precisa y ritmos extravagantes para evocar en los oyentes una sensación emocionante de ignorancia. Tienes la sensación de que los músicos entendieron algo que tú no entendiste. En un concierto para hacer carrera en Hyde Park, abriendo para los Stones, King Crimson interpretó un set feroz que terminó con un reconocimiento de la herencia musical inglesa, una interpretación de Mars, The Bringer of War, del compositor inglés Gustav Holst. Desde el principio, King Crimson fue el tipo de banda que aman los músicos. King Crimson nunca tuvo un sencillo exitoso, aunque 21 First Century Suicide Men, la primera canción de su primer álbum, sirvió en 2010 como base para Power de Kanye West. Bill Bruford, el baterista, se asombró por una actuación temprana de King Crimson y resolvió hacer música igualmente ambiciosa con su propia banda. Un grupo dulcemente melódico llamado Yes. A su manera, Yes también era profundamente inglés. John Anderson, el cantante principal, generalmente evitaba el blues falso estadounidense y la banda en cambio desplegaba agradables armonías multipartitas que recuerdan la tradición coral de la iglesia anglicana. En 1971, Yes lanzó un álbum llamado Fragile, que incluía una canción hummable, de esas que hacen el ruido de hum, y muy progresiva llamada Roundabout. En el álbum duró más de 8 minutos, pero ejecutivos discográficos poco sentimentales lo redujeron a 3,5, y la versión editada encontró un lugar en las estaciones de radio de los Estados Unidos. Esta música, tan tímidamente inglesa, sonaba diferente en Estados Unidos, donde sus creadores, más bien nerds, fueron recibidos como estrellas de rock exóticas. Ese verano, Yes tocó su primer concierto en Estados Unidos, en un estadio de Seattle. Un fanático que se acercó a John Anderson antes del show recordó que Anderson estaba nervioso. No sé qué va a pasar, le dijo el cantante. Nunca he estado en un lugar como este. Cuando Anderson cantó I'll be the roundabout, voy a hacer la rotonda, la mayoría de los oyentes estadounidenses seguramente no tenían idea de que él se refería al tipo de intersección conocida con menos euforia en los Estados Unidos como un círculo de tráfico. La canción se inspiró en la vista desde una ventana de la furgoneta.
¿Por qué entonces esta música sedujo tanto a los estadounidenses? En 1997, un músico y erudito llamado Edward McCann publicó Rocking the Classics, en el que ofreció una explicación provocativa. Tras señalar que esta música artística parecía atraer a una mayor proporción de oyentes de cuello azul en los Estados Unidos que en Gran Bretaña, propuso que el carácter británico del género proporcionara una especie de identidad étnica sustituida a su público blanco joven. La música blanca para los blancos en un momento de creciente ansiedad blanca. Bill Martin, el cuasi marxista, encontró el argumento de McCann inquietante. En su opinión, los niños en las gradas eran revolucionarios, atraídos por la música porque su sensibilidad basada en tradiciones espirituales radicales ofrecía una alternativa a la política, economía, religión y cultura occidentales. Sin embargo, el atractivo principal del género no era espiritual, sino técnico. Los músicos se presentaron como virtuosos, lo que facilitó que los fanáticos se sintieran conocedores. Esta era una música de vanguardia que cualquiera podía apreciar. Pink Floyd podría ser la banda de rock progresivo más popular de todos los tiempos, pero Martin argumentó que, debido a que los miembros carecían de suficiente competencia técnica, Pink Floyd no era realmente progresiva. De alguna manera, Emerson, Lake and Palmer era la banda progresiva por excelencia, dominada por la ostentosa técnica de Emerson. Tocaba lo más rápido que podía y a veces parecía más rápido. Y se le daba gestos grandiosos y tontos, como Tarkus, una suite de 20 minutos que relataba la saga de un armadillo gigante armado. Los miembros de Emerson, Lake and Palmer no traicionaron ningún interés particular en la composición de canciones. El gran éxito del grupo, Lucky Man, fue una casualidad, basada en algo que Greg Lake escribió cuando tenía 12 años. Concluyó con un solo electrónico salvaje, tocando en un sintetizador Moog de última generación, que Emerson consideró vergonzosamente primitivo. Un ingeniero había grabado el calentamiento de Emerson, y el resto de la banda tuvo que convencerlo de que no reemplazara sus garabatos con algo más preciso, más impresionante. En el difícil mundo del progresivo, no había mucho espacio para la ingenuidad encantadora o los accidentes felices. Los solos improvisados eran generalmente menos importantes que los pasajes instrumentales compuestos.